Soluciones políticas y económicas para un nuevo concepto del estado del bienestar social. Se hace necesario un planteamiento de una reforma a la ley electoral y de financiación de partidos políticos. Básicamente consiste en la derogación de la ley de Juan y el voto proporcional, de tal manera que puedan contabilizarse de una manera efectiva todos los votos emitidos en todas las demarcaciones electorales hacia una determinada formación política, siendo directamente proporcionales estos y el número de escaños ocupados al número de votos emitidos. También se hace necesario un planteamiento de una reforma urgente de la ley de Congreso-Senado. El Senado sería inicialmente, como finalidad básica, constituirse como una cámara territorial en la que se representaran los intereses políticos y económicos de las distintas autonomías que componen el espectro español. Dotar al Congreso de esa funcionalidad supondría no solamente ahorrar muchos gastos estructurales, sino debatir en el seno del mismo aquellas propuestas de las autonomías entre los diversos representantes de todas las demás, de forma y manera que las resoluciones que resulten sean solidarias para el conjunto del Estado español. Replanteamiento de la estructura autonómica. Llegados al punto en que nos encontramos, el sistema autonómico ha sido ampliamente superado por la realidad social, construyéndose un sistema asimétrico entre aquellas autonomías que se han obtenido su estatuto por la vía del artículo 151 de la Constitución y aquellas otras que han obtenido su régimen autonómico por la vía del artículo 153 de la Carta Magna. Se hace pues necesario plantear un sistema simétrico que dote a todas ellas de los mismos beneficios y derechos. Planteamiento de una España federal indisoluble. La federación parece ser el sistema más apropiado para superar el actual régimen autonómico. Para ello se hace necesario convertir la España de las autonomías en la España de los estados. Para ello también deberíamos de contar con la corona como fórmula que nos permita aglutinar esta España de los antiguos reinos en una nueva España federal bajo la jefatura del Estado de la corona española. En el caso de adoptarse la fórmula republicana, mucho más cara y costosa, se sustituiría la figura del rey por la de la presidencia de la República. En cualquiera de los casos, los nuevos estados nacidos de esta reforma tendrían que demostrar su capacidad de absoluta autonomía financiera y viabilidad, pues la idea de esta reforma es que cada uno de ellos tenga una absoluta capacidad tributaria y una total transferencia de funciones fiscales, de tal manera que pueda imponer su propio régimen de IRPF e IVA. En el caso de llevarse a cabo esta reforma, deberían dejarse muy claras cuáles son las competencias del Estado federal y cuáles son las competencias de cada Estado miembro. La fórmula ideal a contemplar debería ser la fórmula de federación abierta, de cara a permitir que otras naciones como Portugal pudieran adherirse a la Federación Española para formalizar la Confederación Ibérica con establecimiento de una doble capitalidad. Se hace necesaria la reforma del sistema contributivo y asistencial de la Seguridad Social, manteniendo la idea y el espíritu de una asistencia y una cobertura sanitaria universal y gratuita. Deberíamos, no obstante, limitar esta con carácter universal para la atención primaria o de urgencias para españoles y extranjeros afiliados o no al régimen general de la Seguridad Social y restringir los beneficios de la cobertura total y de los beneficiarios de las cartillas a la estructura familiar básica, respetando todos los derechos válidamente constituidos para todos los cotizantes hasta el día de su reforma, que lleven un mínimo de 15 años cotizando en las nuevas modalidades de contratación laboral. En estas deberían de preverse sistemas de aportación a la seguridad social de distintas coberturas según la categoría y tipo de contrato laboral que se lleve a cabo, de forma y manera que puedan contratarse sistemas de cobertura social con paro o sin paro, con asistencia general o con asistencia primaria, con inclusión de familiares o sin inclusión de familiares, o con aportaciones a los planes de pensiones o sin esta aportación que el particular podría suscribir en forma de póliza garantizada por el Estado a fondos de pensiones. Sostener el sistema de asistencia mínima y los sistemas de pensiones no contributivas estaría fuera de cualquier debate, ya que estas pensiones se devengan directa o indirectamente por las aportaciones de todos los particulares y por el abono de las cuotas de IVA que todos ellos abonan y pagan por el consumo. En el caso de las pensiones asistenciales, habría que someter estas a un exhaustivo examen de inspecciones, así como las viudedades, para reducir en su caso aquellas que devengan determinadas personas con suficiente capacidad de renta que les permite subsistir ampliamente y con recursos propios.
Una caja de la Seguridad Social debe de continuar siendo una caja única, pero las prestaciones deben de racionalizarse y personalizarse para cada caso en concreto. También se hace absolutamente necesaria una reforma a la ley de extranjería y a las tarjetas de residencia comunitaria. Hoy en día, por obra y gracia del Tratado de Schengen, cualquier persona que obtenga una residencia y permiso de trabajo en España ya ha adquirido la condición de residente comunitario y puede desplazarse sin problema alguno a cualquier país de la Unión Europea, adherido al tratado sin más problemas que solucionar meros trámites. Los beneficios de residencia comunitaria deberían, por tanto, limitarse de forma y manera que el contingente de inmigración extranjera con permiso de residencia y trabajo lo sea para el país que emite esa tarjeta y este permiso a inmigrantes que no sean miembros de la Unión Europea. También deberían delimitarse los derechos políticos de participación en elecciones autonómicas a aquellos residentes que sean miembros de la Unión Europea, con la finalidad de evitar que determinados colectivos procedentes de países ajenos a la Unión Europea puedan constituir o apoyar la constitución de partidos políticos o asociaciones para la defensa de sus intereses que puedan ser contrarias a la política del Estado español o de la Unión Europea. De la misma manera, se impone una reforma de las leyes que regulan la nacionalización de extranjeros, imponiendo la necesidad de un plazo mucho mayor y todo un examen de socialización y demostración de arraigo y conocimientos básicos de la cultura y de las normas del Estado, para poder gozar de la condición de nacionalidad, la cual no debe de adquirirse en ningún caso por razón de matrimonio, con independencia de que este derecho pueda dar lugar a la obtención del permiso de residencia y, en su caso, de trabajo, siempre que la convivencia efectiva o la constitución de familia, progenie y otras circunstancias determinen que se dan los supuestos necesarios que establece la ley para conceder tales permisos. Los beneficios de la nacionalidad deben de concederse con carácter restrictivo. En los casos de contingente de inmigración procedentes de países no comunitarios que estén en situación de permanente desempleo y agotadas todas las coberturas y prórrogas que la ley establece, lo más lógico es proceder a su repatriación para evitar el sostenimiento de una población foránea no procedente de la Unión Europea a cargo del sistema asistencial y contributivo del Estado español. En cualquiera de los casos, la concesión de beneficios y de ayudas sociales debe de respetar un riguroso esquema de prioridades, dando mayor puntuación y facilidades a aquellos que sean nacionales o miembros de países de la Unión Europea, y en todos los casos deben de endurecerse las penas tanto para empresarios que contraten mano de obra ilegal como la inmediata extradición del país de todos aquellos extranjeros que no estén en situación de residencia legal. Hay que restablecer una doble recirculación de la moneda. Se impone una inmediata revisión del Tratado de Maastricht en lo relativo a la moneda, dando la opción al Estado español de emitir su propia moneda y pagar en moneda interior a todos los españoles y residentes comunitarios, y de abrir cuentas bancarias en moneda de euro, comprando estos euros tanto el país como los particulares al precio de cotización de su moneda interior, de cara a la paridad del euro establecido por el Banco Central Europeo. Esta norma sería aconsejable extrapolarla a todo el conjunto de países que forman la Unión Europea, de tal manera que cada uno de ellos pueda sostener su nivel de renta y de vida en moneda local y cotizar frente al euro según el estado real de su economía. Restringir y prohibir el envío de remesas por conductos postales irregulares. Solamente los miembros de la Unión Europea pueden y deben de gozar del beneficio de libre circulación de capital. Todos aquellos extranjeros afincados irregularmente en España deben de tener absolutamente prohibido el envío de remesas y cerrarse por ley todos los establecimientos no postales o bancarios que permitan, por medio de compañías privadas, el envío de remesas al extranjero. Al no poder sacar fuera del país los extranjeros en situación irregular el dinero que procede de rentas no declaradas, se verían forzados a abandonar por su propia voluntad el país, haciéndose innecesaria la expulsión del mismo, o bien a invertir o comprar dentro del país tanto bienes de consumo como propiedades, evitando que por este concepto salgan de manera irregular del territorio nacional decenas de miles de millones de euros, y también evitando la necesidad de llevar a cabo constantes inspecciones o detenciones. En los aeropuertos y aduanas debería de inspeccionarse exhaustivamente tanto el equipaje como las personas que abandonen el país, para evitar que de manera irregular puedan establecerse circuitos de evasión de capital por medio de redes de viajeros organizadas.
La permanencia de extranjeros en condición de residentes sin permiso de trabajo o por razones de estudios o de arraigo deben de facilitarse, no obstante, con la finalidad de que si deciden quedarse en el país, al menos consuman dentro del mismo los recursos que generen aquí de manera regular o irregular. También hay que facilitar la entrada de capital extranjero y conceder la residencia a extranjeros con recursos propios y establecimiento de negocios. La política a seguir, sin embargo, de cara al ingreso de capitales debe de ser amplia y laxa, así como para el establecimiento de permisos de residencia por razón de inversión o de negocios. Debemos de restablecer urgentemente tarifas arancelarias para mercados emergentes. Algunos de los beneficios concedidos a países como China, con los que la balanza comercial y de pagos es claramente deficitaria, resultan absolutamente escandalosos y arruinan en el mercado local. Habría, por tanto, que revisar esas políticas de beneficios fiscales, exención de IVA y restablecimiento de negocios y someterlos a los mismos criterios que China somete la repatriación de capital extranjero y beneficios. Rebajar inmediatamente el régimen de fiscalidad interior es una prioridad urgente, aunque parezca una contradicción. Un aumento de la fiscalidad no conduce a un mayor aumento en la recaudación y encarece los precios finales. La normativa de establecimiento del IBI, contribuciones urbanas y rústicas, tasas municipales, impuestos de naturaleza local, IAE, así como los mínimos exentos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, deberían ser aumentados de tal manera que quede un mayor margen para el gasto y para la adquisición de bienes y servicios. De todas maneras, esta reducción se vería compensada por el aumento del consumo y, por tanto, de las cuotas de recaudación del IVA. El IVA, sin embargo, debería ser rebajado ostensiblemente para abaratar los precios, pero reducirse todos los supuestos de desgravación de IVA al mínimo, de tal manera que las empresas no establezcan, como vienen haciéndolo habitualmente, de empresas en servicios a empresas en servicios para desgravar de una actividad productiva a otra actividad productiva por este concepto. Por este concepto se vienen evadiendo cientos de miles de millones de recaudación y no repercute en el precio final de los productos ni en la cotización del IVA, sino en los especuladores que, por medio de estas empresas constituidas para blanquear el IVA, se deducen todos sus beneficios por medio de otras que son empresas claramente en pérdida, planteadas para que los empresarios puedan, usando estas y otras, dar salida a todos sus gastos personales, lujos y obtención de propiedades, facturando a las demás. Se hace también absolutamente necesaria una reducción del gasto de la administración política del Estado. El Estado es una maquinaria que marcha por sí misma en manos del funcionariado. La administración política, tanto en la administración del Estado como en las administraciones locales o autonómicas, es no solamente inoperante, sino innecesaria, así que se hace necesario y preciso reducir al mínimo el número de parlamentarios de las administraciones autonómicas, asesores, consejeros y todo el bagaje que conllevan beneficios por dietas y gastos de representación, salidas y desplazamientos, usos de tarjetas de crédito, teléfonos móviles, y equiparar en la medida de lo posible las percepciones que por el concepto de salarios perciben los políticos y aquellas otras personas que perciben los funcionarios al mismo tramo de categoría o rango. Aumentar las prestaciones en especie y disminuir las prestaciones dinerarias. En lo relativo al capítulo de prestaciones sociales, tanto el Estado como las administraciones locales deben de volcarse en abastecer a ciudadanos en situación de precariedad de todo lo necesario para su sustento. Ayuda para la vivienda, reducción de tarifas eléctricas, mínimos de consumo telefónico, ayudas para la alimentación, comedores sociales, educación, abonos transporte. También hay que disminuir el capítulo del gasto por festejos al mínimo. El gasto por festejos y por actividades públicas y festivas tienen la mayoría de los ayuntamientos, es a todas luces escandaloso. Limitar al mínimo razonable todas esas actividades no necesarias y el gasto público que eso conlleva en un régimen de austeridad es absolutamente necesario e imprescindible. Establecer porcentajes de beneficio por actividades económicas básicas. También es un auténtico escándalo el margen de beneficios que obtienen los intermediarios en la compraventa de artículos de primera necesidad. Siempre se rebaja el margen del productor, del transportista, del minorista, y se aumentan descomunalmente los beneficios de las grandes cadenas de comercialización. Imponer a estas un límite de beneficio comercial en determinados artículos de primera necesidad repercute tanto en el aumento de la actividad productiva como en el precio final de los productos.
Establecimiento de márgenes en la gestión de fondos ajenos. Todos aquellos negocios que estén basados en la gestión de fondos o administración de recursos de capital ajenos deben por ley de tener regulado un margen máximo de porcentaje de gastos por la gestión de estos. Reconvertir la banca especulativa en una banca productiva es una prioridad. Manteniendo el criterio de que la banca es una actividad productiva de cara a la obtención de beneficios, debe de orientarse esta actividad bancaria y sus recursos al fomento en la actividad productiva real y limitarse el gasto que como gestores de fondos ajenos puedan destinar a consejeros, gestores de fondos, pluses, bonus, etcétera, 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 o en cualquier caso que paguen estos con cargo a los beneficios reales que estas entidades obtienen en su balance de resultado de cuentas, imponiendo un régimen de austeridad y de control de todas estas actividades y permitiendo o regulando de alguna manera a la participación de inversiones y cuentacorrientistas por medio de representantes en el Consejo de Administración e interventores del Banco de España para revisar, validar y aprobar tanto las inversiones como las operaciones contables o los conceptos de gastos en la gestión. No debemos olvidar que la banca trabaja con el dinero de todos y solamente con un 10 o un 20% de recursos propios, y que sin embargo, llegado el caso de crisis, sus pérdidas y las garantías de cuentacorrientistas e inversionistas deben ser, y de hecho han sido asumidas por el Estado. Reconvertir la bolsa especulativa en una bolsa productiva es una necesidad de la bolsa, es un mecanismo de financiación empresarial, no un negocio especulativo. Debe, por tanto, de regularse esta actividad de forma y manera que los inversionistas puedan depositar con absoluta confianza sus capitales en las empresas que cotizan de cara a una estabilidad y a la obtención de unos dividendos que les permitan aumentar su renta y disfrutar de los beneficios del ahorro. También hay que aumentar el capítulo de las deducciones fiscales por inversión y aportaciones sociales o de interés público. Tanto a empresas como a particulares debe de dárseles la opción de desgravar por el concepto de inversión en deuda pública o sectores de especial interés público, o bien por las cantidades que sus beneficios destinen a ayudas sociales. Espero que este comentario pueda servir de orientación y aprovechar alguna de estas ideas que en el mismo se contienen en beneficio de todos, del aumento de la actividad productiva, de la disminución del paro, de la recuperación económica. No debemos olvidar que es más importante tener un Estado moderadamente rico y un país rico que un Estado rico y un país pobre. Tampoco debemos olvidar que es mucho más rentable hacer ricos a los pobres que pobres a los ricos, y que el capital finalmente y el consumo prosperan en la abundancia y se arruinan en la pobreza. Un fuerte abrazo, Eugenio Gregorio.